Gracias al Señor porque nos da este privilegio de abrir su palabra y continuar estudiando segunda de Samuel. Y hoy llegamos al capítulo 7. Segundo de Samuel 7 es un capítulo excepcional. Realmente es el punto alto en segundo de Samuel. El título de nuestro estudio es Un pacto majestuoso. Un pacto majestuoso. Si el Señor quiere, esta es la primera de dos partes de un estudio de segundo de Samuel capítulo 7. Podríamos decir que todo primero y segundo de Samuel apuntan a segundo de Samuel capítulo 7. Digamos que primero y segundo de Samuel se van desarrollando hasta llegar a la cumbre. Esa cumbre es segundo de Samuel capítulo 7. Este capítulo, segundo de Samuel 7, es el pasaje más importante de primero y de segundo de Samuel. De hecho, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Y esto lo vemos en que hay más de 40 pasajes en la Biblia que se refieren a lo que pasó aquí en segundo de Samuel capítulo 7. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí en segundo de Samuel 7 encontramos el pacto davídico. El pacto davídico, ¿qué es eso? Es ese pacto, esa promesa que Dios le hizo a David de que un descendiente de David reinaría eternamente. El pacto davídico es uno de los 6 pactos que se mencionan en la Biblia de manera explícita. Son 6 únicamente, no más. En estos 6 pactos Dios prometió hacer algo. Ahora, de estos 6 pactos, 5 son incondicionales. Incondicionales, ¿qué significa esto? Que Dios prometió hacer algo independientemente de la respuesta de las personas. Dios prometió hacer algo sin condicionarlo a la respuesta de las personas. El único de los 5 pactos que fue condicional fue el pacto mosaico, también llamado el antiguo pacto, la ley, que lo vemos en Éxodo capítulo 19, por ejemplo. La nación de Israel quebrantó ese pacto, pero el Señor Jesucristo lo cumplió y lo reemplazó por el nuevo pacto, como lo vemos en Hechos capítulo 8, por ejemplo. Y según 1 Corintios 11, la iglesia participa de este pacto, el nuevo pacto. Entonces, ¿cuáles son los 6 pactos? 1, el pacto noéico. Pacto noéico, Génesis capítulo 9, Dios le prometió a Noé que no iba a volver a destruir la tierra con agua, la próxima vez la va a destruir con fuego, como dice segunda de Pedro capítulo 3. Segundo pacto, el abrámico. Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, lo ratifica en Génesis capítulo 15, tierra, nación y bendición. Tercero de 6, el pacto mosaico, también llamado el antiguo pacto, la ley. Éxodo 19, Dios le prometió a Israel, si tú me obedeces, te voy a bendecir físicamente, tangiblemente, materialmente. Si me desobedeces, te voy a afligir materialmente, físicamente. De ahí que llamamos un pacto condicional al pacto mosaico, porque la bendición material del pacto mosaico estaba condicionada a la obediencia de Israel. 4 de 6, el pacto sacerdotal. El pacto, tenemos entonces repasando el noéico 1, 2 el abrámico, 3 el mosaico, 4 el sacerdotal. Números 25, a Dios le prometió a una de las familias descendientes de Aarón que iban a ser sacerdotes de manera perpetua, y así lo va a cumplir en el milenio con esa familia de sacerdotes cuando estén sirviendo en el templo milenial, en Éxodo capítulos 40, Ezequiel, el templo de Ezequiel, capítulos 40 al 48, donde van a estar trayendo las ofrendas al Señor en el templo milenial allí en Jerusalén, así como van a ser memoriales esos sacrificios, así como en la actualidad la cena del Señor es un memorial que apunta a lo que el Señor hizo en la cruz. El quinto de 6 pactos es el pacto davídico, esto presentándoselos como aparece en la Escritura. Segundo de Samuel capítulo 7, Dios le prometió a David un descendiente que reinaría eternamente. Y 6, el nuevo pacto de Jeremías 31. Recuerdan, lo estudiamos hace unas 2 semanas, donde Dios le prometió a Israel una relación, regeneración, remoción de pecados, la residencia, la presencia del Espíritu en su vida. Entonces,
Esto nos da una idea de la importancia de 2 de Samuel capítulo 7. Aquí encontramos el pacto davídico. Ahora, recuerden, hermanos, en Génesis 49:10, allí en Génesis 49:10, el Señor dijo, no será quitado el cetro de Judá. El cetro, ese instrumento que usaban los reyes en ese entonces, no se quitaría el reino de la tribu de Judá. Y aquí en 2 de Samuel capítulo 7, dio más detalles de cómo el rey vendría de la tribu de Judá. El rey de la tierra y de la eternidad vendrá de Israel. Y dentro de Israel vendrá de la tribu de Judá. Y dentro de la tribu de Judá vendrá de la familia de David. Así lo designó el Señor, como lo explica un comentarista. El pacto que el Señor estableció con la casa de David se volvió el núcleo en torno al cual giran los mensajes de esperanza que predicaron los profetas más adelante. Isaías capítulo 9, 11, 16, 55, Jeremías capítulo 23, 30, 33, Ezequiel capítulo 34, 37, Oseas capítulo 3, Amós capítulo 9, Zacarías capítulo 12. Todos estos son pasajes de los profetas basados en 2 de Samuel capítulo 7. Y como concluye este comentarista, para un pueblo quebrantado y humillado por invasores como Israel, la promesa del Señor a David de un reino que permanecerá para siempre, como dice 2 de Samuel 7:16, era la semilla de esperanza que resucitaría a una nación en términos de esperanza. La promesa del Señor de una casa permanente para David se convirtió en la certeza de Israel de que Dios una vez más levantaría la nación y haría que volviera a florecer. Y de nuevo, resumido en las palabras de este comentarista, las declaraciones, escuchen esto, lo que Dios reveló aquí a David en este pacto, lo que le prometió, es prácticamente la base de por lo menos 7 doctrinas clave del Nuevo Testamento. Aquí tienen ustedes la base de 7 enseñanzas o doctrinas clave del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? 1, que el Señor Jesucristo es el Hijo de David, Mateo 1:1. No solo que es el Hijo de David, sino que en segundo lugar, que el Señor Jesucristo es el que resucitaría de los muertos, como lo vemos en Hechos 2:30 y 13:23. Número 3, que el Señor Jesucristo es el que construiría la casa para Dios. Juan 2, Hebreos 3. Número 4, que el Señor Jesucristo es el poseedor de un trono. Hebreos 1:8, tu trono, Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces, este texto de 2 de Samuel 7 es el cimiento de 7 doctrinas o 7 enseñanzas clave acerca del Señor Jesucristo. Repasando: 1, Él es el Hijo de David. 2, aquel que resucitará de los muertos. 3, el que construiría la casa de Dios. 4, el poseedor de un trono. 5, Él sería el poseedor de un reino eterno. Un reino eterno. 1 Corintios 15, 24 y 25, entre otros. Número 6, que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Predicó de esto Fer el domingo pasado, el Hijo de Dios. Y número 7, escuchen, este pasaje es el fundamento para la enseñanza que encontramos, por ejemplo, en Lucas 1, de que el Señor Jesucristo es el producto de una concepción virginal, una concepción inmaculada, ya que Dios será su Padre. Dios es su Padre. Entonces, hermanos, esto es para que nos demos una idea de la importancia, la magnitud, el tamaño de pasaje que tenemos frente a nosotros en esta mañana. En un sentido, el pacto davídico, escuchen, es el pacto más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el que hace posible el cumplimiento del resto de los pactos. Si no tienes un rey, no puede haber un rey que tenga, no puede haber un pueblo, no puede haber una tierra, no puede haber bendición, no puede haber
súbditos regenerados que sirvan a ese rey. No puede haber sacerdotes que adoren a ese rey. Necesitas un rey. Y escucha, el pacto davídico no solo hace posible el cumplimiento en un sentido de el resto de los pactos, sino que el pacto davídico es el que hace posible el cumplimiento de todas las promesas del reino y todo lo que implica. Este es el tamaño de pacto que tenemos frente a nosotros. Y para facilitar nuestro estudio de este gran capítulo, planeamos dividirlo en 3 partes. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, vemos 3 situaciones que te enseñan el pacto davídico. 3 situaciones que te enseñan el pacto davídico. En primer lugar, vemos la ocasión para el pacto davídico. En segundo lugar, la ostentación del pacto davídico. Y en tercer lugar, la oración por el pacto davídico. La ocasión, versículos 1 al 3, la ostentación, versículos 4 al 17 y la oración, versículos 18 al 29. Veamos la primera, versículos 1 al 3, la ocasión para el pacto davídico. La ocasión para el pacto davídico, versículos 1 al 3, vean cómo abre el texto, 2 de Samuel 7:1. Aconteció que cuando ya el rey, este es David, habitaba en su casa. ¿Qué casa? En el 5:11, en 2 de Samuel 5:11, vimos que el rey de Tiro, Hiram, mandó madera y trabajadores, esto es albañiles, para construir la casa de David. Por la fecha en la que Hiram reinó, que fue alrededor del 980 a.C., esto habría pasado hacia el final del reinado de David, en los últimos 10 años de su reinado. Y el final del versículo 1 es clave para entender esto, véanlo. 2 de Samuel 7:1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y bajen al 9. Escuchen cómo el versículo 9 refuerza esto. Y he estado contigo, Dios le dijo a David, en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Entonces, versículo 1 al final. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Este es un resumen, escuchen, de lo que vemos en los capítulos 8 al 24, que es prácticamente el resto del libro de 2 de Samuel. Ahí vemos cómo el Señor hizo que David derrotara a sus enemigos. Entonces, la fecha del reinado de Hiram y el versículo 1 nos llevan a concluir que los capítulos 8 al 24 de 2 de Samuel sucedieron antes de 2 de Samuel capítulo 7. ¿Por qué entonces colocar 2 de Samuel 7 aquí? Aparentemente porque el escritor, guiado por el Espíritu Santo, quiso agrupar en un bloque, en una sección, las bendiciones del Señor sobre David y luego agrupar en otra sección, la sección final, las aflicciones del Señor para David. Porque recuerden, en los capítulos 1 al 10 de 2 de Samuel vemos las bendiciones del Señor para David. Y los capítulos 11 al 24 de 2 de Samuel, que es el resto del libro, nos presentan las aflicciones del Señor sobre David debido al pecado de David. Entonces, 2 de Samuel 7 sucedió en los últimos 10 años de la vida y reino de David. Recuerden ahí en 2 de Samuel 5:4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Vivió 70 años, murió cuando acabó su reinado. Lo vemos ahí en 1 de Reyes, capítulo 1, capítulo 2. Entonces, lo que vemos aquí en 2 de Samuel 7 sucedió en los últimos 10 años de la vida y reino de David. David aquí habría tenido más de 60 años. En esta etapa de estabilidad, ya de paz en un sentido, aquí ya cuando Dios le dijo lo que vemos en 2 de Samuel 7, ya David había cometido adulterio con Betsabé y había matado a Urías. Ya su hijo Amón había violado a su hija Tamar. Ya su hijo Absalón había matado a Amnón. Ya Absalón se había rebelado contra él, había causado toda la turbulencia que pasó, terrible, que veremos el Señor quiere más adelante, y Absalón estaba muerto. Esto era ya esa última etapa en la vida de David. Por eso dice de nuevo, muy importante, al final del 1, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Aquí David está en una etapa de estabilidad, de prosperidad, de paz,
que el Señor en su gracia le concedió al reino de David en la última etapa, los últimos años de su reinado, al final de su vida. Y fue en esta etapa que David dijo esto, versículo 2, segundo de Samuel 7:2. Dijo el rey al profeta Natán. Natán, esta es la primera vez que vemos a este profeta aquí, en segundo de Samuel. Natán, nombre hermoso. Natán es una forma abreviada de un nombre hebreo que significa Yahweh ha dado un hijo, o Jehová o Dios ha dado un hijo. ¿Quién fue Natán? Natán fue un profeta clave en la vida de David. En este punto de la vida de David, aquí en 2 de Samuel 7, como ya lo explicamos, Natán ya había confrontado a David por sus pecados de adulterio y de homicidio contra Betsabé, su esposo Urías. David pecó de esta manera en 2 de Samuel capítulo 11 y Natán lo confrontó en 2 de Samuel capítulo 12. Entonces Natán fue un hombre fiel. Y Natán, como era profeta, fue un hombre a quien David acudió. David estaba buscando a Natán para que entonces David de esta manera consiguiera o encontrara la confirmación de Dios mediante el profeta Natán para este plan que tenía David. Vean qué plan tenía David, versículo 2. 2 de Samuel 7:2. Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, ese palacio que le había construido Hiram, ¿recuerdan? Y el arca de Dios está entre cortinas. David pensó: oye, mira Natán, ¿cómo es posible? Recuerden, está ya en los últimos 10 años de su reinado, de su vida. ¿Cómo es posible que yo viva en este palacio y Dios, representado por el arca, por así decirlo, vive entre cortinas? Aquí David reflejó una costumbre de esa época. En ese entonces el poder de un rey se reconocía por el palacio en el que vivía el rey. Un rey poderoso vivía en un palacio grande, majestuoso. Aquí volvemos a ver el corazón de David, esa preocupación, a diferencia de Saúl, de preocuparse porque el Señor se viera bien, no porque él se viera bien. Recuerdan, a Saúl le importó poco el arca y menos construir un edificio al arca, pero vean a David, él fue por el arca en 2 de Samuel 6 y ahora quería ya al final de su vida en 2 de Samuel 7 un edificio que de manera apropiada reflejara la majestuosidad, la gloria del amado Señor Yahweh, el Rey verdadero de Israel. Una gran verdad, un recordatorio de cómo debemos vivir, hermanos, no preocupados por nosotros, sino por el Señor, no preocupados por nuestro bienestar, sino por el del Señor, no preocupados por vernos bien, sino porque el Señor se vea bien. Este es el corazón de David aquí. Y David estaba preocupado aquí, en el versículo 2, porque David vivía en un palacio de cedro, pero Dios, representado por el arca, estaba entre cortinas. Recuerdan, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces dijo David: ¿cómo es posible? Versículo 2, le dijo a Natán, dijo el rey al profeta Natán, vean el 2 de nuevo: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y le comentó, David quería arreglar esto, quería construir un edificio digno del arca del Señor. Le comentó esto al profeta Natán para que Natán confirmara si esto era lo que el Señor quería. Y versículo 3, vean cómo respondió Natán en el 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí Natán dio por sentado que el Señor aprobaba ese deseo de David de construir un edificio para el arca. Por lo que vemos en el texto, Natán no le consultó al Señor, pero Natán pensó esto probablemente porque versículo 1, el Señor le había dado reposo a David de todos sus enemigos. Pero ni Natán ni David se imaginaron lo que Dios le diría a David, como lo vemos a partir del versículo 4. Y vean ustedes la segunda de 3 situaciones que te enseñan el pacto davídico. Ya vimos la primera, la ocasión, versículos 1 al 3 para el pacto davídico. Y vean a continuación la 2 de 3, la ostentación. La ostentación del pacto davídico, versículos 4 al 17. Ostentación aquí lo usamos en el sentido de mostrar. Eso quiere decir ostentar, mostrar. Escogimos esa palabra para que rimara con el bosquejo. Perdón, hermanos. Y así fuera fácil recordarlo, pero bueno,
Así se acuerdan. Ocasión, ostentación, esperamos les ayude. Versículo 4, vean lo que pasó. 7:4. Aconteció aquella noche. ¿Qué noche? La noche de ese mismo día, de los versículos 2 y 3, cuando Natán le dijo a David que hiciera lo que quisiera. Versículo 4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, no sabemos cómo vino, pero vino la palabra de Jehová a Natán y le dijo, versículo 5, ve y di a mi siervo David, del hebreo mejor, a mi esclavo David. ¿Recuerden quién dijo esto? Versículo 4, Yahweh. Jehová dijo a Natán, en el 4 vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi esclavo David. Que el Señor le dijera a Natán, ve y di a mi esclavo David. Que el Señor llamara esclavo a David fue un privilegio. Uno pensará, ¿esclavo? Oye, le faltó el respeto. No, este es un privilegio. ¿Por qué? Porque como un autor lo explica, en el Antiguo Testamento el Señor usa esta palabra hebrea, traducida aquí mi siervo, en 2 de Samuel 7:5, mi esclavo. El Señor usa esa palabra en el Antiguo Testamento, mi esclavo, para referirse a personas que Dios escogió y usó para cumplir sus propósitos de manera única. El Señor usó esta palabra traducida aquí esclavo para referirse a personas que Él escogió, que Él usó para cumplir sus propósitos de manera única. Por ejemplo, escuchen a quién llamó el Señor mi esclavo o mi siervo en el Antiguo Testamento con la misma palabra: a Abraham, a Moisés, a Caleb, a Isaías, a Job, el más importante, el Mesías, el siervo de Yahweh, Isaías 52:13. Entonces, versículo 5, al llamar el Señor aquí a David mi esclavo, el Señor estaba apuntando a que David fue escogido por Dios para usarlo y para que fuera un instrumento para cumplir sus propósitos perfectos mediante David. Y ya hemos visto que David era un creyente verdadero, aunque su servicio al Señor fue imperfecto. Pero aquí lo llamó mi siervo, mi esclavo, como llamaría más adelante el Señor a su descendiente, el Mesías, mi siervo. Misma palabra en hebreo, apuntando al que fue escogido por Dios, al amado por Dios, en quien se agrada a Dios, al amado Señor Jesucristo. Hermanos, recuerden un comentario aquí al margen de aplicación en el Nuevo Testamento a los cristianos. También se nos da el privilegio de ser llamados esclavos de Dios. Él nos liberó de la esclavitud al pecado, Romanos capítulo 6, nos hizo esclavos de la justicia, esclavos de Él. Esto es parte de llamar a Jesús Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el amo, y nosotros los cristianos somos los esclavos. Si por la gracia de Dios nos hemos arrepentido y creído en Él, si Dios nos ha salvado mediante la fe arrepentida únicamente, mediante gracia únicamente, mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo únicamente, entonces por el Espíritu Santo, por sobre nosotros, podemos llamar a Jesús Señor. Creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Romanos 10. Pero eso llamar a Jesús Señor quiere decir que es nuestro amo y nosotros sus esclavos. Y en la mentalidad bíblica, el llamar a Jesús amo, como en esa época los esclavos con sus amos, vivían para una cosa, nada más. Su propósito en la vida era simple: agradar a su amo. Agradar a su amo. ¿Quieres, en resumen, como cristiano, recordar para qué vives? Para una cosa: para agradar a tu amo. Entonces, aquí en el versículo 5, el Señor le concedió, obvio, de manera específica, única, excepcional, a David el llamarlo su esclavo. Vean de nuevo el 5, 2 de Samuel 7:5. El Señor le dijo a Natán:
ve y di a mi siervo, a mi esclavo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more o que yo viva? Ahora, no es que Dios iba a vivir en un edificio que David le construiría, sino que recuerden, el arca representaba la presencia de Dios. Entonces, Dios le preguntó, en otras palabras, ¿vas a construir un edificio para colocar el arca dentro de ese edificio? Y como lo vemos en el resto del pasaje, Dios no quería que David le construyera un templo, un edificio para el arca. ¿Por qué? Porque David había matado mucha gente por haber sido soldado en un tiempo de guerra, y el Señor daría un tiempo de paz a Israel, y escogió a Salomón como el constructor del templo, como dice primero de Crónicas 22, 8 y 9. Entonces, vean de nuevo el versículo 5. Dice el texto, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more o viva? La respuesta es no, no. Esto lo sabemos por la manera en la que el Señor hizo esta pregunta. Es una pregunta que llamamos retórica. La manera en la que la pregunta se presenta es la manera en la que se responde. No. Y vean que más, versículo 6, le dijo el Señor a Natán que le dijera a David, en el 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, otra vez, el arca. Versículo 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Respuesta, no. Dios no quería que David le construyera un edificio al arca. Y por lo que dice aquí y en el resto del capítulo, Dios es el que decide quién y cuándo le construiría ese edificio. Y en el caso de David, Dios no escogió a David para que le construyera un edificio, pero sí escogió a David para otra cosa. Y esto lo vemos a partir del versículo 8 en adelante. Vean aquí del 8 al 17. En los versículos 8 al 17 de 2 de Samuel 7, vean qué muestra de soberanía todopoderosa. Vean qué muestra de la gracia infinita de nuestro Señor, de su poder, de su soberanía infinitas. Vean el énfasis en que Dios hace todo esto. Y lo podemos dividir, los versículos 8 al 17, en 5 privilegios que el Señor le concedió a David, que culminaron en el pacto. 5 privilegios que el Señor le concedió a David, que culminaron en el pacto. Vean en primer lugar, posición. Posición, versículo 8. Ahora pues, esto es lo que Dios le dijo a Natán que le dijera a David. Ahora pues, versículo 8. Dirás así a mi siervo, otra vez mi esclavo David. Escuchen esto, hermanos, en el 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean el nombre que escogió el Espíritu bendito de Dios otra vez para referirse a nuestro Dios. Jehová de los ejércitos. Otra vez ese hermoso nombre de Dios que destaca su soberanía, que Él controla cada detalle de su creación para cumplir sus propósitos. En otras palabras, el soberano dijo esto y por lo tanto lo va a cumplir porque Él tiene la capacidad de cumplirlo porque es Jehová de los ejércitos. Véanlo ahí en el 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, a mi esclavo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y pueden aquí, si quieren subrayar en su Biblia, vean lo que hace Dios de manera unilateral, incondicional. Vean esto. En el 8 le dijo a David, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Vean esto. ¿Cómo pudo David llegar al puesto humano de autoridad máxima en Israel como rey, habiendo tenido uno de los trabajos más bajos en Israel en esa época como pastor? ¿Por sus contactos? No. ¿Por su manipulación? ¿Por su ingenio político humano? No. Porque versículo 8, Jehová de los ejércitos
lo tomó de ser pastor para que fuese rey de Israel. Esa es la única razón. Solo el soberano, escucha, puede tomar a un pastor. Recuerden que los pastores en esa época eran personas, ser pastor era un trabajo humilde, era un trabajo bajo, de lo más bajo. Solo el soberano puede tomar un pastor insignificante y hacerlo un rey prominente como David. Y este es un gran recordatorio de que sea cual sea el trabajo que tengas, se debe en últimas a que el Señor te ha puesto ahí. Sea cual sea la función que tengas, toda la gloria es para Él, nada para ti. Él es el que lo hace. Él provee lo necesario para cumplir su voluntad, Jehová de los ejércitos. Vean, versículo 9, un segundo privilegio que Dios le dio a David. No solo le dio posición en el 8, sino en el versículo 9 le dio protección. Protección. Aquí el Señor en el 9 le siguió diciendo a Natán que decirle a David en el 9, y he estado contigo. Vean de nuevo en el 8, yo te tomé del redil, versículo 9, y he estado contigo. Esto significa, como alguien dijo, que Dios lo protegió. Esto es hermoso. Vean el 9, hermanos. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Una pausa ahí. Vamos a decir, oye, pero David fue un soldado excepcional, valiente, mató a Goliat, sí, pero eso fue porque Dios lo hizo posible. Por eso dice el texto en el 9, he estado contigo en todo cuanto has andado, te he protegido en todo, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y hermanos, hubieron muchos que quisieron matar a David. David tuvo muchos enemigos. Recuerden, aquí está ya en los últimos 10 años de su vida. Y de los 20 a los 30, Saúl lo quiso matar. Luego, ya más adelante, cuando llega ahí al reino, ¿recuerdan? Abner lo quiso matar. Y desde la época de Saúl y ya como rey, los filisteos, los amonitas, los arameos lo quisieron matar. Siba lo quiso matar en 2 de Samuel 20. Y su propio hijo Absalón lo quiso matar en 2 de Samuel capítulos 14 al 19. De nuevo, todo eso ya pasó aquí en 2 de Samuel 7. ¿Cómo entonces, versículo 9, es que David sobrevivió a tantos enemigos, a tanta gente que lo quería matar? Digo, David estaba en la lista de varios que decía, se busca. Esa es la idea. Vivo o muerto. De hecho, de preferencia muerto. Porque ya que nos lo traigan, lo matamos, si me lo traes vivo. Esa es la idea. Muchos lo querían matar. Entonces, ¿cómo sobrevivió David a tantos enemigos, a tanta gente que lo quería matar? Versículo 9. Porque Jehová de los ejércitos estuvo con él y lo protegió y le dio la victoria sobre sus enemigos. Esta es la razón por la que David fue inmortal a pesar de tantos riesgos en esa etapa de su vida. Esta fue la razón por la que David fue invencible frente a tanto peligro. ¿Cuál es? El soberano lo protegió. El que tiene las llaves de la vida y la muerte. Y el nivel de peligro que David enfrentó fue tan alto, hermanos, les recuerdo. No es que nada más, bueno, se enojó alguien y le dijo, te voy a matar. No, lo querían matar. David llegó a pensar que no sobreviviría a Saúl. Recuerdan en 1 Samuel 27:1. Dijo, ¿sabes qué? Un día de estos ya me va a matar. Y se dio por vencido y se volvió a los filisteos para escapar de Saúl. Qué parecidos somos a David. Pensando en una implicación práctica aquí, al margen, el Señor nos podría colocar en una situación en la que en términos humanos pensamos que no vamos a sobrevivir, como Pablo en 2 Corintios 1, pero al igual que David, si Él quiere que vivamos, aun cuando estemos al filo de la muerte, viviremos. Y viviremos porque el Señor protegerá la vida que nos ha dado hasta que cumplamos lo que Él ha planeado que hagamos. Como con los 2 testigos de Apocalipsis 11, recuerdan que no los pudieron tocar por varios días, pero cuando el Señor dijo se acabó, los mataron. Y al igual que David, con frecuencia el Señor nos mantiene con un cuchillo en el cuello, por así decirlo, para empujarnos a que confiemos en Él y no en nosotros, como dijo
2 Corintios 1. Esta es una realidad maravillosa, como alguien lo dijo, somos inmortales hasta que terminemos con la tarea que Dios ha planeado para nosotros. No vas a morir sino hasta que Dios acabe de cumplir contigo el plan que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor le concedió a David posición, protección. En tercer lugar, prominencia. Posición, protección y prominencia. Vean el resto del versículo 9. A partir de aquí el Señor le dice a David lo que haría en el futuro con él. Versículo 9. Y te he dado, otra vez, vean, esto es lo que Dios hace. Te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto significa que el Señor le daría fama a David, es la idea. El ejemplo más claro de esto, escuchen, lo vemos en que uno de los títulos del Mesías es el hijo de David, no el hijo de Abraham. Por lo menos no se usa con esa prominencia en los evangelios. Por ejemplo, el hijo de David no dice Hosana al hijo de David. Cuando entra, recuerdan, ahí a Jerusalén en la última semana de su vida. No es llamado el hijo de Abraham, el hijo de Boz. No es llamado el hijo de Job. No es llamado el hijo de Moisés, aunque fue muy prominente Moisés. Es llamado el hijo de David. ¡Qué privilegio! Asumiendo que Job, claro, hubiera estado en la misma línea, ¿no? Solo una ilustración, pero escuchen, esto de darle un nombre grande vuelve a mostrar la importancia de este pacto con David. ¿Por qué decimos esto? Porque, escuchen, esta es la primera vez desde Génesis 12:2 en la que el Señor le prometió un nombre grande a una persona. ¿A quién le prometió el Señor un nombre grande en Génesis 12? Abraham. Y ahora a David. ¡Qué privilegio! El Señor entonces le concedió a David 1, posición, 2, protección, 3, prominencia, 4, privilegio, promesa. Promesa, versículo 10. Vean qué más le dijo el Señor a Natán para que se lo dijera a David. En el 10, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Vean, hermanos, esto lo hace Dios solo, sin ayuda de nadie, condicionado a nada, sin depender de nadie. Versículo 10, propósito. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. ¿Para qué propósito? Para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Pregunta, desde el momento de que el Señor dijo esto aquí, ¿alguna vez ha pasado esto? No. ¿Alguna vez la nación de Israel ha estado en el territorio que el Señor le prometió, establecida como nación de manera permanente, sin que ninguna nación los aflija? No. Todavía no ha pasado, ni siquiera en nuestro día. De hecho, el Señor dijo que los gentiles ejercerían algún tipo de aflicción, de control sobre Israel, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Lucas 21:24. Y eso comenzó desde la cautividad babilónica, unos 400, 500 años después de David. Entonces, ¿cuándo es que el Señor cumplirá lo que dijo aquí? En 2 Samuel 7:10, de que establecería la nación de Israel en su tierra, de manera permanente, fija, sin que ninguna nación impía la moleste. ¿Cuándo es que el Señor va a hacer eso? Cuando cumpla lo que viene en los versículos 11 al 16 abajo. ¿Cuándo? Cuando un descendiente de David reine en el trono de David aquí en la tierra como el rey de Israel. ¿Cuándo será eso? Cuando el descendiente de David regrese en Apocalipsis capítulo 19. Cuando el hijo de David, el rey de reyes, regrese después de que, recuerden, haya sacado a su iglesia, nosotros y el resto del cuerpo de Cristo, de la tierra. Recuerden, lo vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, lo hemos explicado en las últimas semanas. Ahí está la iglesia, Apocalipsis 2 y 3. En el 4 está la iglesia en el cielo, representada por los 24 ancianos. El Señor nos va a sacar antes de la tribulación. Y después viene, como lo vemos en Apocalipsis, no se menciona ni una vez más a la iglesia, aunque se menciona tantas veces, las 7 iglesias en el 2 y 3, no se vuelve a mencionar en el resto prácticamente de Apocalipsis.
El Señor nos va a arrebatar, es el próximo evento en el plan profético de Dios, nos va a llevar con Él, luego va a derramar 7 años de juicios, copas, trompetas, los sellos, Apocalipsis capítulo 6 al 18, después va a regresar nosotros con Él, Apocalipsis capítulo 19, ahí será cuando venga aquí a establecer su reino milenial, Apocalipsis capítulo 20, va a cumplir entonces esto que está aquí en 2 de Samuel 7, cuando regrese y establezca su reino y esté reinando aquí en la tierra, en el trono de David, y de ahí en el estado eterno, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Esto es fabuloso. Esto es lo que el Señor va a hacer. Y vean cómo el Señor dio más detalles de esto, versículo 11. Por cierto, un comentario, bueno, en un momento, me lo guardo en un momento, si me acuerdo se los digo. Espero acordar. 11. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. De nuevo, esto ya lo estaba viviendo David y en términos, vean ustedes, de privilegio, le concedió a David posición, protección, prominencia, promesa y finalmente pacto. Pacto. Este es el mejor de los 5 privilegios, versículo 11, 2 de Samuel 7:11. Aquí viene la cima. 7:11, vean esto, hermanos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa en el sentido de familia, te va a hacer una familia, te va a dar una familia, una descendencia. Observen, este es un juego de palabras en un sentido aquí. David quería hacerle una casa al Señor, pero el Señor le haría una casa. En este sentido, David quería construirle un edificio al arca, pero el Señor le daría a David descendientes. Y con uno de esos descendientes, vean lo que haría el Señor, versículo 12, 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto es después de que muriera David, vean lo que el Señor dijo que haría. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Este es un hijo biológico, y afirmaré su reino. El Señor haría rey este hijo biológico de David. Este hijo sería Salomón, el hijo de David y Betsabé. Lo vemos en 1 de Reyes, capítulos 1 y 2. Y vean lo que haría Salomón, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. Salomón construyó un templo para Dios, así lo hizo en 1 de Reyes 6. Y vean versículo 13 al final. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, apuntando a que un descendiente de David estaría reinando para siempre. Esa última frase del versículo 13 no puede referirse a Salomón porque Salomón murió. Como lo veremos en el versículo 16, esto se refiere al hijo de David mayor, al Señor Jesucristo. Y vean qué más le dijo Dios a David, versículo 14. Yo, antes de seguir en el 14, escuchen esto, hermanos, y esto es muy importante para no perder este punto aquí. El 12 y la primera parte del 13 ya se cumplieron. El 12 ya murió David, vino Salomón, esto lo vemos en 1 Reyes capítulos 1 y 2, reinó en lugar de David. Versículo 13, 1 de Reyes 6, Salomón le construyó un templo a Dios. Eso ya se cumplió, esas 3 profecías, 1, 2 del 12. 1, la muerte de David. 2, ahí en el versículo 2, 2. 1, muerte de David. 2, Salomón lo sucedería como rey. Y la tercera profecía del 13, que Salomón construyó un templo, se cumplió también ya en 1 de Reyes 6. La última parte del 13 no se ha cumplido. Ni lo que viene, que tiene que ver con el Señor Jesús. Escuchen, hermanos, esto nos debe animar. Que Dios ya cumplió parte de lo que Dios le dijo aquí a David que haría. Esto nos muestra que Dios va a cumplir el pacto que Dios hizo con David. ¿Se dan cuenta? Y vean esto, hermanos. Vean qué más le dijo Dios a David. Esto es tan rico. Mucha atención. Versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto, hermanos, habla de una relación en la que de los dos lados hay responsabilidades que cumplir. Y la idea es esta aquí en el versículo 14. El Señor trataría a Salomón como un hijo. ¿Cómo? Al disciplinarlo, si desobedecía.
Esto también se cumplió en Primero de Reyes capítulo 11, cuando el Señor disciplinó a Salomón por su pecado, ¿recuerdan? Pero el Hijo de David mayor, el Mesías, el amado Señor Jesucristo, no necesitaría castigo porque Él jamás haría ni hizo ni hará algo mal. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero vean de nuevo la primera parte del versículo 14. Yo le seré el Padre y Él me será a mí hijo. Escuchen, el Señor dijo del descendiente de David, yo le seré el Padre y Él me será mi hijo, aunque en términos inmediatos, de nuevo, esto se aplicó a Salomón. En términos futuros y definitivos, esto se aplicó al Señor, al Hijo de David. Y esto lo sabemos porque esta frase se aplica al Señor Jesucristo en Hebreos 1:5, entre otras razones. El énfasis aquí es escuchen, el énfasis aquí de que Yahweh, de que Jehová es el Padre de este descendiente de David, es que el descendiente de David, el Señor Jesucristo, tendría la misma naturaleza que Yahweh, que Jehová. ¿Cómo sabemos esto? Porque decir que alguien era hijo de su padre en tiempos bíblicos era decir que tenían la misma naturaleza. Recuerden, como dijeron los judíos del Señor Jesucristo en Juan 5:18, también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, vean qué verdad tan rica encontramos aquí. El Hijo de David mayor, el Señor Jesucristo, sería humano por ser descendiente de David, pero también sería Dios mismo por ser el Hijo de Dios, plenamente humano, plenamente Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Solo Él puede cumplir esto. Y vean el versículo 15, una aclaración del Señor para David en el 15. Pero mi misericordia, o en el hebreo, mi amor leal, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Este es un gran ejemplo de que el Altísimo quita reyes y pone reyes. Versículo 15 dice que Dios quitó a Saúl y puso a David y pondré a Salomón después de David. Pero vean algo más aquí. Aunque el Señor disciplinara a Salomón, el Señor no rechazaría a Salomón como rechazó a Saúl. Esto es gracia soberana. A Saúl lo rechazó cuando desobedeció, pero a Salomón solo lo disciplinaría si desobedecía, pero no lo desecharía como a Saúl. Esto es gracia. Así Dios escogió mostrarle favor inmerecido a Salomón. Y observen, hermanos, por favor, aunque ya lo mencionamos, que el Señor no condicionó nada de esto a la obediencia de nadie. No le dijo, David, esto va a pasar si tú eres obediente. Esto va a pasar si Salomón y tus desobedientes y tus descendientes hacen lo que yo les pida. No. Este fue un pacto totalmente incondicional, unilateral. Dios haría esto sin importar lo que hiciera David, Salomón y el resto de sus descendientes hasta llegar al Hijo de David, el amado Señor Jesucristo. Y vean el versículo 16. Vean esta promesa gloriosa del Señor para David. Aquí está el clímax, dice el 16. Y será afirmada tu casa, o la idea es tu descendencia o tu familia, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente o para siempre. Descendencia, reino y trono para siempre. Descendencia, reino y trono para siempre. En otras palabras, un descendiente de David reinaría como el rey de Israel eternamente. ¿Quién cumple esta promesa? Solo uno califica. El Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por cierto aquí está implícita la resurrección, como lo vemos más adelante en Hechos 2, en un momento lo vamos a mencionar. La resurrección está implícita. ¿Cómo un humano iba a vivir eternamente? Escuchen, David supo que este pacto que Dios hizo con él se cumpliría en un descendiente que resucitaría. ¿Cómo sabemos esto?
Hechos 2, escuchen o véanlo. Hechos 2:29. Pedro aquí está predicando, recuerdan, en Pentecostés y termina de citar o repetir el Salmo 16, 8 al 11 que escribió David. Y en Hechos 2:29 dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero dice, David no había resucitado hasta este día, por lo tanto el Salmo 16, 8 al 11 no se aplicó a él. Pero Hechos 2:30, siendo profeta, esto es David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, esto es 2 Samuel 7, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Una mejor traducción es, mejores manuscritos, establecería uno de sus descendientes sobre su trono. Y Hechos 2:31, aquí cita el Salmo 132:11, escuchen, Hechos 2:31, viéndolo antes, esto es David, habló de la resurrección de él, apuntando a Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, David habló de que Cristo resucitaría para reinar. Increíble, increíble. David concluyó, tiene que ser resucitado. Mi descendiente, para que reine eternamente, si es humano, tiene que resucitar. ¿Se dan cuenta? Y obviamente Lucas 1, 32 y 33, entre otros textos, muestran que el Señor Jesucristo cumple esta promesa de 2 Samuel 7, 16. Escuchen, Lucas 1, 32, el ángel hablándole a María le dijo, Lucas 1, 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Lucas 1, 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Regresando a 2 Samuel 7 para terminar, ¿acaso David merecía que el Señor hiciera este pacto con él? Por supuesto que no. Vemos tanto pecado en él. 1 Samuel, vemos su mentira, su engaño, su temor del hombre. En 2 Samuel vemos muchas esposas, no aplicar la ley mosaica, no matar al malhechor, no criar a sus hijos como debía, adulterio, homicidio, pecados penados con la muerte bajo la ley mosaica. Entonces, ¿por qué razones que el Señor hizo este pacto con David? Por gracia pura, por gracia soberana. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué podemos tener salud? ¿Por qué podemos disfrutar de una medida de bendición temporal? Por la misma razón por la que Dios le prometió esto a David, por gracia soberana. No porque merecemos algo. Lo único que merecemos, lo único que Dios nos debe es el infierno eterno. Todo lo que no es infierno eterno es gracia soberana, porque Dios se agradó de mostrar su gloria como Él quiso, en quien Él quiso. Vean el 17, cómo termina 2 Samuel 7, 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermosa declaración de quién era Natán. Esto indica que Natán fue un profeta fiel. ¿Cómo? Observen que no quitó ni añadió a lo que el Señor le dijo que le dijera a David. Y esto, a pesar de que fue lo opuesto a lo que Natán le dijo a David en el versículo 3. Porque en el versículo 3 le dijo a David, adelante, construye un edificio para meter el arca. Pero en el versículo 4 y en adelante, Dios dijo, dile a David que él no va a construir un edificio para meter el arca. Vean qué gran ejemplo de humildad y obediencia al Señor fue Natán aquí. Que seamos así, por la gracia del Señor, sin importar cómo nos veamos. Si tenemos que corregir algo que dijimos o hicimos porque nos dimos cuenta de que actuamos contra la palabra de Dios, que lo hagamos fielmente. Lo que importa, escucha, es ser fieles al Señor, no vernos bien. Lo que importa es que Él se vea bien, que su palabra sea honrada, no nosotros. Qué gran verdad. Allí estaremos, veremos el cumplimiento del pacto davídico en el milenio y en el estado eterno con el gobernante perfecto. Escucha, con el único rey y gobernante perfecto. Vienen elecciones, hermanos.
Normalmente los políticos en nuestra época prometen cosas que solo el Señor Jesucristo puede prometer. Solo el Señor Jesucristo es el Rey perfecto. Solo Él va a gobernar de manera perfectamente justa, sabia. Él va a castigar al malo aquí en su reino en la tierra de manera perfecta. Va a proteger al inocente y al vulnerable de manera perfecta. No le va a faltar información de nada. No va a poder ser corrompido, ni tampoco podrá ser manipulado, ni Él va a manipular a nadie. Él no va a engañar a nadie, no va a tener motivaciones egoístas, ni va a explotar a la gente para satisfacer un deseo meta personal, soberbia. ¿Por qué? Porque Él es el Santo, Santo, Santo. ¿Cuánto anhelamos vivir bajo su gobierno en su reino y no seamos engañados? Nadie más que Él, ningún humano, ninguna organización, ninguna iglesia local, nadie más que Él puede resolver, y de hecho nadie más que Él resolverá de manera perfecta todo problema que vivimos hoy día en el mundo, todo problema social, económico, de seguridad, de crimen, de todo, absolutamente de todo. Solo Él lo puede hacer y lo hará. Oremos. Qué maravilla, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Nos cautiva, nos emociona, nos humilla. Oramos, Padre, que tu Espíritu la aplique para corregir maneras de pensar equivocadas. Que demostremos que somos tus esclavos por una adoración dócil, por corazones humildes, que buscan que tú te veas bien antes que cualquier otra persona. Y oramos, Señor, porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tengas misericordia, que abra su entendimiento, que vea que no te puede ofrecer nada más que su pecado y que lo único que le puedes dar, lo único que le debes y lo único que merece de tu mano es infierno eterno. Que entienda esa persona, si en esta mañana hay alguien que entienda que tú demandas perfección para ir al cielo, y no ser perfecto es pecado y la paga del pecado es infierno eterno. Pero en tu amor infinito te hiciste hombre y viviste de manera perfecta. Moriste para pagar el castigo de los que creemos en ti, y resucitaste y estás a la diestra del Padre y regresarás a cumplir estas promesas gloriosas. Te rogamos, Señor, que traigas a tus pies a aquellos que no te conocen, que vengan a ti con una fe arrepentida, dependiendo solo de los méritos de Cristo, de nada que puedan hacer. Y que esto nos anime, Señor, al ver cómo has cumplido parte de estas promesas y cumplirás este pacto de manera completa cuando regreses y estés aquí reinando en el reino milenial. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.